Yo sé que muchas de las televidentes se deben identificar conmigo y con el siguiente tema. Si no están pasando por ahí, ya pasaron o tranquilas, que también van a pasar. Y es esa crisis que nos empieza a dar a las mujeres, sobre todo cuando cambiamos del número 2 al número 3. Este cambio de década genera muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿Me caso, no me caso, me separo? ¿Me voy de viaje, sigo la carrera, hago una especialización? ¿Quiero ser ama de casa? ¿Tengo hijos? Son muchísimas preguntas que generan una crisis, pero grave, doctor Juan Esposada. Bueno, con notas de pie de página después. Exactamente. Esto lo quisimos traer al programa porque sé que muchas estamos pasando por esta crisis de los 30, así que, doctor Juan Carlos, ¡ayuda! Tranquila, eu tenho muito que falar. Ay, no, ya, la traducción simultánea se acabó. Otro que habla portugués. Bueno, todos, en esa época del mundial todos hablamos. Bueno, pero es muy normal que exista la crisis a los 30 años. Realmente pasar de los 29 a los 30 es una edad que es muy conveniente, es una edad buena, es una edad donde uno por lo general, pues para mí, genera muchos miedos. Sí, pero sí genera tantos miedos realmente. Muy buenas tardes, un saludo muy cordial para todos ustedes, para los televidentes. En realidad sí, y te tengo malas noticias. Estás empezando el cuarto piso, no es el tercer piso. Claro. Porque uno comienza de 0 a 10 el primer piso, de 10 a 20 el segundo, de 20 a 30 el tercer piso. O sea que cuando se pasa el umbral de los 30 y estás pisando el cuarto piso. Doctor, siga porque yo ya soy en el Ahora que entró en crisis la niña. Ahora entramos en crisis todas. Gracias por su visita, fue un placer tenerlo acá. Pero ¿qué representa ese cuarto piso? Hablan de un reloj biológico de nosotras las mujeres y que esto es lo que ocasiona justamente ese tipo de crisis, de dudas, de miedos. Técnica y realmente la crisis es cada 7 años, se llama septenio. Entonces, a nivel nuestro hablamos de los 30, pero realmente es los 28 años. Entonces vamos a hablar de ese espacio entre los 28 y los 35 años. ¿Qué sucede a esa edad? Sobre todo en las mujeres, definiciones. Definiciones de tipo económico, afectivo, de maternidad, de estudio, de capacitación, de consolidación económica. Muchas definiciones importantes. Algunas que no se han casado comienzan a sufrir porque todas sus compañeras de generación o ya están casadas o tienen un compañero un poco más permanente o unos planes muy definidos a futuro. O ya se casaron y ya se separaron también. Pero entran a ser parte del usadito como nuevo. Pero las que no se han casado empiezan a sentir como quien dice que las dejó el tren. Correcto, Sí, y las que no han estudiado, que las dejó el tren, y las que no han conseguido un trabajo estable, que las dejó el tren, y las que no han encargado su primer hijo, que los dejó el tren. Me dejó el tren para todo, Dios mío, bendito. Tranquila que vuelve y pasa. No se preocupe que de regreso vuelve. Entonces realmente es un umbral donde se deben tomar definiciones y decisiones. En eso consiste la crisis. ¿Cómo enfrentar esta crisis de los 30? Cuando ya estoy de frente a ella, tengo que tomar decisiones, pero ¿cómo hacer para tomar decisiones asertivas? La pregunta es muy buena por lo siguiente. Los seres humanos debemos anticiparnos a los momentos de crisis, porque las crisis no son malas, es lo mejor que nos puede pasar. Etimológicamente la palabra crisis significa ruptura. Entonces genera un espacio entre un antes y un después. Y la pregunta de la incertidumbre, ¿qué va a pasar conmigo? Puntos suspensivos. ¿Qué va a pasar conmigo laboralmente? ¿Qué va a pasar conmigo emocionalmente? ¿Qué va a pasar conmigo socialmente? Etcétera. Entonces, para enfrentar las crisis, debemos estar preparados para los cambios. Ese es el primer secreto. Ser flexible, plástico, en cuanto a la posibilidad de permitirse un cambio. Cambio físico, cambio de tipo económico. De ese no hablemos, doctor Juan Carlos. Económico. Cambio en la relación de pareja, cambio a nivel laboral, cambios a nivel social, cultural. ¿Por qué social y cultural? Como mis compañeras ya se están casando
Ya no están hijos. compartiendo conmigo como salíamos antes, como compartíamos antes, como disfrutábamos antes. Entonces mis amistades también cambian porque debo buscar personas muy contemporáneas que posiblemente estén en una situación parecida a la mía. Ahora, pero ¿cómo hacer que esta situación no se vuelva la desesperación? Porque vemos como en muchos casos hay una infinidad de personas que en búsqueda de o estar igual que las amigas o de tomar decisiones, cometen o meten la pata. Se casan apresuradamente sin saber con quién se casaron, se ponen a tener hijos de un matrimonio que de pronto no lleva a nada, o hacen un montón de intentos para igualarse a las otras que las llevan a la Infelicidad. Gracias, no fui capaz de decirlo. Marcelo dijo por ahí. No, Infelicidad. a ser infelices. O sea, es que como esa palabra no existe en mi vocabulario ni en mi vida. Oh, qué bien. Así es. Excelente. Bien. 5 puntos, muy bien. Yo pienso que el problema o la situación está en mirar el cambio como una excelente oportunidad, no como algo catastrófico. Y lo otro es tener una mirada que te permita comprender el arte de madurar con gracia, el arte de dejar pasar los años y disfrutar cada año de tu vida como la mejor experiencia. Ahora, buenas noticias. Al pasar el umbral de los 30, tienes una mejor vida sexual, tienes una mejor vida económica, tienes una mejor vida profesional. Yo diría que es la edad más bella entre los 30 y los 50 años, donde si usted está preparado psicológicamente para eso, va a pasar delicioso, sobre todo como mujer. Sí. Porque ya hay más madurez, porque ya hay más conciencia, porque ya hay un poco más de sensatez. Ahora, lo que ustedes estaban narrando, amigas que se casan por casarse, tienen hijos por tenerlos, se emprenden en actividades económicas inverosímiles. Yo pienso que no hay que generar competencia ni correr frente a las presiones de la sociedad. Estamos en una generación que se llama la generación Millennium. No sé si han oído hablar de ella. ¿Generación qué? No. Millennium. No, ¿y cómo es Antes esa hablábamos de generación? generación X. Nosotros pertenecemos a esa generación. Luego de nosotros vino la generación Millennium, que es la generación del Facebook, del YouTube, del Twitter, del Instagram. Todo lo quieren Ya, instantáneo. Ajá. ipso facto, como dicen los abuelos. Ipso facto, ¿cuál rayo? Y eso hace que haya más crisis, porque Sí. no tienen tolerancia a la frustración, no tienen tolerancia a los cambios paulatinos. Doctor Juan Carlos, pero es que eso me lleva a pensar, no ni siquiera en la generación Millennium, sino que nosotros los seres humanos de alguna manera programamos y hacemos un libreto de nuestra vida. Entonces, si usted le pregunta en ese momento a un niño de 15 años cómo te ves a los 30, él ya va a tener alguna somera estructura de lo que espera tener para esa edad. Y muchas veces cuando llegamos ahí, pues nos damos cuenta que todo lo que habíamos soñado, ese libreto que queríamos construir, pues no es tan fiel a lo que teníamos planeado. Y es ahí donde se generan las crisis. Pues hay mucha gente que a los 30 se imagina casada con hijos. Pero también y es que llega en y esa no. época no se imaginaban que llegara el síndrome de Campanita o el de Peter Pan, ¿no? Que es lo que le pasa mucho a la generación que está en los 30. Se ha negado a crecer de una manera rotunda. Tanto así que tú ves niñas de 30 años que todavía tienen cosas completamente infantiles en su habitación, en sus cosas. Que lo quiten niños todas partes. pues hombres ya de 30 que no son capaces de asumir que están creciendo. Por 3 razones. Una, miedo a las responsabilidades. 2, porque es una cultura cómoda que vive del placer por el placer y para el placer. Nada que sea doloroso, nada que sea traumático, nada que sea crisis. Y tercero, porque cuando un niño de 15 ve a un hombre de 22 o una mujer de 22, los ve viejos. Ay, Hablar de 30 es un anciano. Entonces, cuando a uno le dicen por primera vez en la calle, señora, eso es un trauma. ¿A ustedes no les parece traumático? No. A mí me decían No me lo han señora dicho. y yo volteaba. ¿A quién le Pero está mira, hablando? mira. A mí. Yo soy niña, joven. Jamás me lo han Pero dicho. señora. Porque le dirán señora. doña Doña Marcela. Marcela. Doña Marcela, ¿cómo amaneció? Todo es cuestión de actitud en la vida. Al final, uno tiene los años que quiere tener y que quiere gastarse, ¿o no? Pero es que llegar a los 30 para muchos individuos significa envejecimiento, incluso a nivel laboral. ¿Cuántas personas ya están angustiadísimas porque a los 30 no han hecho la especialización, no han hecho la capacitación, no han hecho el estudio, no han hecho la cosa y ya los están viendo como viejos en las empresas?
Pero yo retomo lo que usted decía, esta puede ser la mejor edad de una persona. Sí. Es cuando se empieza a adquirir como más conciencia de lo que es la vida, cuando empieza uno a disfrutar, ya estudié, soy profesional, si no me he casado, entonces puedo hacer muchos planes a nivel personal antes de asumir una responsabilidad grande. O sea, si se toma de la manera positiva, puede ser la mejor edad para cualquiera. Sí. ¿Cómo hacer entonces para que se convierta en algo positivo y nos quitemos el tema? Que me digan, señora, ay, qué bueno, pues... Sí, ya soy una Mira señora. que señora inspira finalmente algo de respeto, y a quien no le gusta que lo respeten. O sea, si lo ves por Sí, el lado hay que bueno. verlo por el lado positivo. Váyase a vivir a Perú, que todo el mundo le dicen señorita. No, y ahí sí se Le decía señorita a la señorita Laura. No, pero que te diga todo el rato señorita y dice, ay, no, que era la más fea. No, Ni que no me mira, hubieran invitado a fincas. Claro. No, vamos con seriedad. Sí, comentario, ¿sí? Listo. Se puso rojo y todo. Señorita. Señorita Laura. Señorita. Bien, yo pienso y siento que evitaríamos tanta catástrofe frente a una crisis, sabiendo que las crisis son buenas, cuando miramos la oportunidad del cambio y la oportunidad de tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? Que estoy más madura, en el sentido no de envejecimiento, sino en el sentido de conciencia. Estoy mucho más consciente de lo que quiero, cómo lo quiero, cuándo lo quiero, por qué lo quiero y para qué lo quiero. Si aplicamos esa regla de oro, tendremos a nuestros pies el mundo. No hay que sufrir, no hay que angustiarse. Soy una mujer madura, como una deliciosa fruta madura que no está ni arrugada, ni viejita, ni tampoco niña biche que no se puede disfrutar. Ay, soy una es la deliciosa mejor. fruta madura. Soy una deliciosa fruta para disfrutar. Ahora, doctor, para lo otro ya sí hablamos, pues Sí, después, sí, ya sí. fuera del aire. Porque eso es un caso muy crónico. Sí, sí. Y yo ya estoy muy preocupado. Ay, doctor, relajado. Se está ¿Cómo hace empoderando de venir? sus casi 30. Exacto, me estoy empoderando de mi deliciosa fruta madura. El gran resumen es una época para tomar decisiones hacia la felicidad y hacia la plenitud. Sí, pero tómenlos con conciencia, tómenlos sin afán, sin pensar en las carreras del otro, tómenlo porque solamente a usted le da la gana, no porque a otro le dé la gana que usted ya esté casado, que tenga hijos, no se dejen presionar. Dese gusto todo usted, es ya es todo en tiempo. su debido tiempo, ¿cierto? Y Así dese tiene gusto que usted, ser. claro. Ah, claro. Gracias. A ustedes por la invitación tan bonita. Me voy a ir a quien a su- reflexionar. Sí, pero ojo, se madura mucho, pues.